Liran sabía que el exilio se acercaba mucho antes de que pronunciaran las palabras. Lo había visto en sus ojos. El juicio silencioso, las miradas esquivas, la forma en que susurraban su nombre como si ya se desvaneciera. Había intentado convencerse de que aún podía pertenecer, de que aún podía ser útil, pero en el fondo siempre había sabido la verdad. Era una viuda sin vínculos, una mujer que había sobrevivido cuando no debía. Tomaron su decisión en silencio, como era tradición entre los varón. No hubo acusaciones, ni voces alzadas, solo los ancianos de pie ante ella con sus túnicas ceremoniales ondeantes, sus luminosos ojos plateados vacíos de calidez. «Te vas». 3 palabras. Sin juicio, sin apelación, suplicó, no por ella, sino por su hijo. Él era inocente, no merecía esto. Su destino es tuyo, dijeron los ancianos, y ahí terminó todo. Le dieron solo lo que podía cargar. Una pequeña ración, una manta térmica, un cuchillo más ceremonial que práctico y un iniciador de fuego. Luego la condujeron a la bahía de transporte, donde terminaban los fríos y clínicos salones de Berel Prime y la vasta oscuridad del vacío. La esperaban. No había luchado mientras la escoltaban a la lanzadera. No tenía sentido luchar, solo les daría la razón. La nave despegó sin ceremonias. Un único destello de luz se desvaneció en el abismo. Acunó a su hijo mientras descendían, susurrándole promesas que no estaba segura de poder cumplir. Entonces la escotilla se abrió y el frío los engulló por completo. El viento aulló a través del paisaje vacío, una fuerza implacable que cortaba carne y hueso. Liran se acurrucó junto al escaso fuego que había encendido, protegiéndolo de las ráfagas heladas con sus manos temblorosas. Las llamas crepitaban débilmente, su brillo dorado apenas suficiente para contener la noche. Su hijo yacía acurrucado a su lado, envuelto en los restos desgarrados de su capa. Su pequeño pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales. Su piel verde se había teñido de un preocupante tono gris. Demasiado frío, demasiado débil. Larry apretó la tela que lo envolvía, con los dedos doloridos por la escarcha. No le quedaba nada que darle. Ni mantas, ni comida. Las raciones se habían agotado. Ayer había quemado hasta el último retazo de tela que pudo, pero no fue suficiente. Se miró de arriba abajo. Su fina túnica se le pegaba al cuerpo, la tela rígida por el frío. No tenía nada más que quemar, a menos que le temblaran las manos al intentar alcanzar el borde de la túnica. La tela era ligera, pensada para los cálidos pasillos de Arel Prime, no para el páramo helado de este planeta olvidado, pero ardería. Mantendría el fuego vivo un poco más. Sacó el cuchillo del cinturón. El metal estaba tan frío que le quemó los dedos y empezó a cortar tiras de tela. El fuego siseaba al alimentarlo. Las llamas devoraban la ofrenda con avidez. El calor surgió lo suficiente como para devolverle un poco de color a las mejillas de su hijo. Exhaló, con alivio mezclado con desesperación. Este fuego no duraría mucho y, cuando se extinguiera, no quedaría nada. Acercó a su hijo, presionando sus labios contra su frente. Su piel aún estaba demasiado fría. «Quédate conmigo, pequeño», susurró. Sus deditos se estremecieron. Su voz, apenas un susurro, dijo, «Mamá cálida». Liran cerró los ojos para contener el ardor de las lágrimas. Sí, ella. Mientras yacía cálida, una ráfaga de viento aulló en la oscuridad y el fuego vaciló. Extendió la mano hacia otro trozo de tela, pero antes de que pudiera cortarlo, una sombra se movió más allá de la luz del fuego. Liran se quedó paralizada. Al principio pensó que era el viento jugándole una mala pasada, pero entonces lo vio de nuevo, una figura alta, medio oculta por la nieve arremolinada. Su corazón latía con fuerza. ¿Un saqueador? No, no perderían el tiempo con una exiliada moribunda. ¿Una bestia? No, se movía con demasiada determinación. Entonces la figura se acercó y la vio. Las gruesas pieles, las pesadas botas, la inconfundible presencia de algo alienígena, un humano.
Retrocedió instintivamente, abrazando con más fuerza a su hijo. Los humanos eran peligrosos. Eso era lo que le habían enseñado. Incivilizados, violentos, incapaces de autocontrolarse. No eran más que una especie primitiva que prosperaba con la guerra. Nunca había visto uno en persona hasta ahora. El humano se detuvo a unos metros de distancia, observándola a través de la tormenta. Su cabello oscuro estaba cubierto de escarcha. Su aliento, una columna constante de vaho en el aire helado. Era enorme, su ancha figura envuelta en capas de gruesas pieles. Durante un largo rato, ninguno de los dos se movió. Luego, lentamente, se acercó. Se levantó y se desabrochó el abrigo. Lian se tensó. Había esperado un arma, una cuchilla, una pistola, algo que confirmara todo lo que le habían contado sobre su especie. Pero en lugar de eso, se quitó el grueso abrigo y se lo extendió. Ella se estremeció. Se lo estaba ofreciendo. Dudó, respirando con dificultad. Aceptar la ayuda de un humano era impensable, pero el fuego se estaba extinguiendo y su hijo se le escapaba. Le temblaban los dedos al alcanzar el abrigo. Sus manos se rozaron un instante y un calor extraño permaneció en su piel, una calidez que no era solo física. Rápidamente envolvió a su hijo con el abrigo, atrayéndolo hacia sí. Su pequeño cuerpo se acurrucó instintivamente contra el calor. El humano la observó un momento más y luego se agachó cerca del fuego. Sus ojos penetrantes recorrieron su túnica desnuda, los restos de tela en las llamas. «Quemaste tu ropa para mantenerlo caliente», dijo con voz grave, áspera pero no cruel. Ella no respondió, no podía. Él exhaló, su aliento condensado en el frío. «Morirás así». Lian se puso rígida. Ya lo sabía, pero cuando volvió a hablar, había algo más en su voz. Eso hizo que su pulso se acelerara con inquietud. «Tienes dos opciones», dijo él. «Quédate aquí y congélate». El fuego crepitó entre ellos, un latido agonizante en el vasto silencio. «O ven conmigo». Se movió inquieta, con movimientos lentos y rígidos, ajustando el abrigo sobre su hijo antes de ponerse de pie. Le temblaban las piernas. Casi se rindió, pero se obligó a mantenerse erguida. Incluso ahora, no parecía débil. El humano la observaba atentamente. Su expresión era indescifrable. «Iré contigo», dijo finalmente, con palabras que denotaban derrota. Algo se relajó en su postura, pero solo un poco. Asintió una vez. «Oh», Laran dudó antes de levantar la barbilla. «Pero si intentas lastimar a mi hijo, te mataré». Por primera vez, los labios del humano se curvaron en una mueca que podría resultar divertida. De acuerdo, el frío nunca la abandonó del todo, ni siquiera envuelta en el grueso abrigo humano. Lian sintió la escarcha mordiéndole los huesos, hundiéndose profundamente bajo su piel. Sus músculos estaban rígidos por el agotamiento, pero se obligó a seguir moviéndose. El hombre, Daniel, caminaba delante de ella, abriendo un camino firme a través de la nieve profunda. No había dicho mucho desde que ella aceptó su oferta. Solo se detenía de vez en cuando para mirarla. Y al niño que llevaba en su vientre, no confiaba en él, pero la confianza no tenía cabida en la supervivencia. Él tenía calor, refugio, protección, y en ese momento esas cosas importaban más que su miedo. Mantuvo a su hijo acurrucado contra su pecho, escuchando el débil ritmo de su respiración, aún demasiado superficial, demasiado débil. El fuego había ayudado, pero no lo suficiente. Necesitaba calor real, no el calor fugaz de la tela quemada y la desesperación que se avecinaba. Daniel se detuvo. El viento aullaba a su alrededor, tirando de su capucha mientras examinaba el terreno. Lian siguió su mirada, divisando una forma oscura que emergía de la nieve a poca distancia. Al principio parecía solo otra formación irregular de hielo, pero a medida que se acercaban, ella vio que era metal. Los restos rotos de una estructura, medio enterrada bajo capas de escarcha. Un antiguo puesto de investigación,
dijo Daniel con voz ronca, o lo que quedaba de uno. Lian vaciló. Las ruinas eran inestables. El techo apenas se veía bajo una gruesa capa de hielo, pero era un refugio y no tenían otra opción. Daniel se movió primero, tanteando la entrada con pasos cautelosos. Cuando el hielo resistió, le hizo un gesto para que lo siguiera. Lian abrazó a su hijo con más fuerza y entró. El espacio era pequeño, un poco más que una cáscara de lo que alguna vez fue. Paredes de metal oscuro se curvaban a su alrededor. El techo se agrietaba en lugares donde el tiempo y el clima habían hecho estragos. La nieve se había acumulado en montones a lo largo de los bordes, pero el centro estaba relativamente despejado. Más importante aún, bloqueaba el viento. Daniel dejó caer su mochila y se agachó cerca de los restos de un viejo puesto de trabajo. Metió la mano en su abrigo y sacó un manojo de leña y un pequeño y maltrecho iniciador de fuego, del mismo tipo que le habían dado antes de su exilio. Una sola chispa, apenas suficiente para durar una noche. ¿Cuánto tiempo llevas aquí afuera?, preguntó, poniéndose a trabajar. Lian no respondió de inmediato. Se movió hacia una pared lejana y se dejó caer con cuidado sobre el suelo helado. Su hijo se movió débilmente en sus brazos, moviéndose mientras lo arropaba mejor en el abrigo humano. 3 días, dijo finalmente. Daniel no levantó la vista. No habrías durado 4. Se irritó por su tono, pero no podía discutir. Ella también lo sabía. El fuego volvió a encenderse, un pequeño resplandor parpadeante en la tenue ruina. Lian se acercó, extendiendo las manos hacia el calor. Sus dedos estaban entumecidos, sus uñas teñidas de un tenue azul. Su hijo se removió de nuevo. Sus párpados se abrieron lentamente, revelando unos cansados ojos violetas, desenfocados. Giró la cabeza levemente, observando el entorno antes de fijar la mirada en Daniele. «Mamá», murmuró el niño, con la voz apenas audible. Lian se puso rígida. Le había enseñado esa palabra hacía mucho tiempo, cuando jamás esperó ver una con sus propios ojos. Una palabra que se pronunciaba en voz baja entre su gente, como una advertencia, pero su hijo era demasiado pequeño para el miedo. Sus pequeños dedos fríos se aferraron al grueso abrigo que Daniel les había dado. Daniel dejó escapar un suspiro. «Supongo que ese soy yo», murmuró. Lian sintió una opresión en el pecho, algo parecido a la inquietud. No era como lo había imaginado. Debería haber sido más tosco, más violento, más como en las historias que le habían contado. Pero hasta ahora no había hecho más que ofrecer ayuda, lo que no significaba que confiara en él. Un profundo estruendo sacudió las paredes. Lian se puso rígida. No era el viento. Daniel reaccionó al instante, sacando un largo cuchillo dentado de su cinturón mientras se ponía de pie. Lian tensó cada músculo de su cuerpo, gritándole que se moviera. El sonido volvió a oírse. Esta vez más cerca, un pesado ruido de arrastre. Algo grande se movía entre la nieve justo afuera de su frágil refugio. Daniel la miró. «Quédate aquí», dijo ella. No protestó. Se abrazó a su hijo, apretándolo contra sí mientras Daniel se dirigía a la entrada. La criatura atacó antes de que pudiera salir. Un borrón de movimiento, una forma enorme irrumpió por la entrada en una nube de hielo y nieve. La luz del fuego captó el brillo de la espesa piel de la bestia, el destello de las garras curvas, una bestia de la tundra. Liran las había visto antes. Un depredador enorme, hecho para este infierno helado, con mandíbulas lo suficientemente fuertes como para triturar huesos. Daniel apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que se abalanzara. Liran contuvo el aliento al esquivarla. Sus movimientos fueron rápidos a pesar del peso de su piel. La criatura gruñó, su enorme cuerpo estrellándose contra la pared de metal con una fuerza que hizo temblar toda la estructura. Daniel se movió con brutal eficiencia. Su cuchillo brilló, clavándose profundamente en el hombro de la bestia. Esta dejó escapar un furioso chillido que hizo temblar los huesos, pero Daniel no dudó. Hundió la hoja aún más, arrancándola en una nube de sangre oscura y humeante.
La bestia se tambaleó, dejando escapar un último gruñido de dolor antes de. Se derrumbó y el silencio se hizo presente. Lian apenas se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Daniel exhaló bruscamente, girando los hombros mientras limpiaba la sangre de su hoja. La miró de reojo, su expresión era indescifrable. Se obligó a sostenerle la mirada. Buscó la palabra adecuada, algo para enmascarar la inquietud que le revolvía el estómago. Bárbaro, resopló Daniel. Funcionó. Ella no replicó, no podía. En cambio, acercó a su hijo y escuchó el crepitar del fuego, fingiendo que era el único calor que sentía. El refugio estaba cerca, justo al otro lado de la siguiente cresta. Las piernas de Lian y sus pasos eran lentos y pesados, pero se obligó a seguir adelante. El peso de su hijo en brazos era a la vez una carga y un salvavidas, la prueba de que tenía que seguir moviéndose, de que tenía que sobrevivir. Daniel caminó delante, con paso firme, imperturbable ante el frío, algo que la frustraba. Los humanos no estaban hechos para este tipo de clima. Sin embargo, él se movía a través de la tormenta como si perteneciera a ella. De vez en cuando, la miraba de reojo. Su expresión era indescifrable. Ya casi llegamos, dijo, alzando la voz por encima del viento. Un poco más. Lian no dijo nada. Habían dejado de malgastar energía en conversaciones hacía horas. La estructura apareció a la vista al llegar a la cima de la loma. Un edificio bajo, medio enterrado, con paredes de metal desgastadas y oxidadas por el tiempo y la intemperie. No era gran cosa, pero era un refugio. Daniel los condujo adentro, empujando la puerta helada con el hombro. El aire dentro estaba denso de polvo y el persistente olor a maquinaria vieja. La nieve se había filtrado por las grietas de las paredes, formando pequeños montones en las esquinas, pero estaba seco. Y lo que era más importante, estaba resguardado del viento. Lian se dejó caer al suelo, con la espalda contra la fría pared de metal. En el momento en que dejó de moverse, el agotamiento la golpeó como una ola gigante. Le dolían los brazos de cargar a su hijo, pero no podía obligarse a soltarlo todavía. Daniel se movió rápidamente, dejando su mochila en el suelo y despejando espacio para una fogata. Tomó un manojo de leña y un encendedor, encendiéndolo con destreza. Saltaron chispas, las llamas crecieron y el calor se extendió lentamente por la habitación. Lian exhaló. No se había dado cuenta de que estaba conteniendo el aliento. Su hijo se movió, sus pequeños dedos verdes se aferraron a la gruesa tela de la ropa. Daniel abrió los ojos, aún nublados por el cansancio. Mamá, cálida, dijo Liran, presionando una mano contra su frente. Todavía estaba fría, pero mejor que antes. Sí, murmuró. Daniel la observó con expresión indescifrable. Deberías comer, dijo finalmente, buscando en su mochila y sacando una barra de comida. Se la lanzó sin miramientos. Liran dudó antes de tomarla. La comida estaba repleta de nutrientes, pero le resultaba extraña. No tuvo más remedio que confiar en que no le haría daño. Partió un pequeño trozo y se lo acercó a los labios a su hijo. Él lo aceptó somnoliento, masticando lentamente antes de volver a caer en un sueño profundo. Liran también mordió, obligándose a tragar a pesar de la sequedad. Su cuerpo lo necesitaba, aunque su mente se resistiera. Frente a ella, Daniel se recostó contra la pared, estirando las piernas con una facilidad que la irritaba. ¿Cómo podía estar tan relajado? Todavía estaban en peligro. Ella todavía estaba en peligro. No preguntaste, dijo de repente, las palabras escapándosele antes de que pudiera detenerlas. Daniel arqueó una ceja. ¿No preguntaste qué? ¿Por qué estaba ahí fuera? ¿Por qué me dejaron morir? Guardó silencio un momento y luego se encogió de hombros. Supuso que me lo dirías si querías. Ella no esperaba que la mayoría de la gente, los humanos, no importaba, siempre querían saber, siempre querían indagar en cosas que no les correspondía descubrir,
pero Daniel solo esperó como si su pasado no cambiara nada para él. Ella miró fijamente al fuego, observando las llamas, la danza y el baile. Las palabras salieron más despacio de lo que esperaba. Mi gente, estamos unidos por la biología, la compresión neuronal reforzada por la compatibilidad química. Una vez unidos, dos se convierten en uno. Su voz era firme, pero el peso de la verdad la oprimía. Cuando uno muere, el otro le sigue. Siempre ha sido así. Daniel frunció el ceño. Eso está mal. Los labios de Lian se apretaron en una fina línea. No es una creencia, es la naturaleza. Al menos eso es lo que nos dijeron. Daniel no respondió de inmediato. El fuego crepitó entre ellos, llenando el silencio. Finalmente, preguntó, ¿lo amabas? La pregunta la tomó por sorpresa. Debería haberse enojado, debería haberle gritado por preguntar algo tan personal, pero la verdad era que no sabía la respuesta. Fui elegida para él, dijo lentamente. Éramos lo que teníamos no era amor, era otra cosa, algo predeterminado. La expresión de Daniel cambió, aunque ella no pudo descifrarla del todo. Parecía que nunca tuviste opción. Una risa amarga se le escapó. La elección nunca había sido parte de ello. No estaba segura de por qué le estaba diciendo esto. Tal vez era el fuego, el agotamiento o la forma en que la escuchaba sin juzgarla, o tal vez era porque, por primera vez, no sentía que tuviera que explicarse. Un escalofrío la recorrió. Los últimos vestigios de frío aún se aferraban a su piel. Se frotó los brazos, pero no sirvió de mucho. Daniel dejó escapar un suspiro y sacó algo de su mochila, una manta gruesa y gastada. Se la lanzó. Ella la atrapó por reflejo, apretando la tela con los dedos. Tómala, dijo. Sigues congelada. Ella dudó. Aceptar su ayuda era como cruzar una línea que no podía volver atrás, pero su cuerpo dolía de agotamiento y el frío era implacable. Se cubrió los hombros con la manta, evitando su mirada. Gracias, murmuró. Daniel solo asintió. No se regodeó, no presionó. Simplemente. Se recostó contra la pared y cerró los ojos como si la conversación jamás hubiera existido. Liam lo observó durante un largo rato. Le habían dicho toda la vida que los humanos eran peligrosos, violentos y crueles, regidos por instintos primitivos, pero éste la había salvado, la había alimentado, le había dado calor sin pedir nada a cambio. Miró sus manos, sus dedos aún rígidos por el frío. Los frotó intentando recuperar el calor que ya no existía en su cuerpo. Entonces, sin decir palabra, Daniel extendió la mano y tomó las suyas entre las suyas. Liam inspiró profundamente. El instinto le decía que se apartara, pero no lo hizo. Sus manos eran ásperas, callosas, más grandes que las de ella, pero cálidas y firmes. Sostuvo las de ella con delicadeza entre las suyas, frotándolas con lentos círculos contra su piel helada, devolviéndole la vida a sus dedos. Un nudo se le formó en la garganta. Era algo tan simple, sin expectativas, sin exigencias, solo calor ofrecido libremente. Lo miró y, por primera vez, vio algo más allá del humano al que le habían enseñado a temer. No era un bruto, no era un guerrero sin mente, era simplemente un hombre. Y por primera vez desde que había sido expulsada de su gente. No se sentía del todo sola. La tormenta por fin había pasado, dejando el mundo exterior envuelto en silencio. Dentro del refugio, el fuego ardía tenuemente, proyectando sombras parpadeantes sobre las frías paredes de metal. El aroma a nieve derretida y humo persistente llenaba el aire, mezclándose con algo más silencioso, algo que ninguno de los dos quería nombrar. Laran estaba sentada cerca del fuego. Su hijo se acurrucaba contra ella, su pequeño cuerpo subiendo y bajando en un sueño profundo y tranquilo. Se había calentado considerablemente en las últimas horas. Su piel verde ya no estaba teñida del gris apagado del frío. Pasó sus dedos suavemente por su cabello oscuro, una costumbre de cuando era pequeño, más pequeño aún, cuando estaba segura de poder protegerlo de todo.
pero no lo había protegido de esto. Miró al hombre frente a ella. Daniel estaba sentado con la espalda contra la pared, afilando su cuchillo con movimientos lentos y deliberados, como siempre lo hacía cuando sus pensamientos estaban en otra parte. Su presencia aún la inquietaba, no porque le temiera, sino precisamente porque no. Debería temer su fuerza, su imprevisibilidad, la forma en que se movía por este mundo helado como si hubiera nacido para él. Pero en cambio, lo único en lo que podía pensar era en la forma en que él les había brindado calidez sin dudarlo, como había luchado por ellos, como ahora. Levantó la vista de su espada y la miró a los ojos con algo que ella no supo definir. Un largo silencio se extendió entre ellos antes de que Daniel finalmente lo rompiera. «Nunca me dijiste tu nombre». Liran parpadeó. De todas las cosas que esperaba que él dijera, esa no era una de ellas. Dudó. El instinto de protegerse seguía fuerte. Aún lo sentía grabado a fuego. Pero, ¿qué sentido tenía? Ya la había visto en su momento de mayor debilidad. Había cargado a su hijo cuando ella no pudo. Se había sentado con ella en silencio cuando ya no quedaban palabras. Liyan. La palabra sonaba extraña al salir de sus propios labios, como si hubiera olvidado cómo pronunciarla. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien había pronunciado su nombre sin juzgarla, sin el peso del exilio? Daniela sintió levemente, como si estuviera dándole vueltas al sonido en su mente, probando cómo encajaba con él. Inclinó la cabeza hacia el niño que dormía en su regazo. Lian miró a su hijo, lo más frágil que había conocido, y sin embargo, la razón por la que aún respiraba. Apartó un mechón de pelo de su rostro. «Sé». Daniel guardó silencio un instante, como memorizando ambos nombres. Luego, para su sorpresa, le devolvió algo. «Daniel». Ella lo miró fijamente. Él sonrió levemente. «Supongo que es justo». Lian no sabía por qué eso le oprimía el pecho. Exhaló lentamente, acomodando el peso de Sur en su regazo. «No debería estar aquí», admitió, dejando escapar las palabras. Antes de que pudiera detenerlos, «Mi gente, cuando nos unimos, no es solo emocional, es una compresión neuronal biológica reforzada por la compatibilidad química». Mantuvo la vista fija en el fuego. Cuando uno muere, el otro le sigue. Siempre ha sido así. Daniel frunció el ceño. «Es una forma horrible de vivir». Lan casi se rió. «Casi. No es una creencia, es la naturaleza, o al menos eso es lo que nos dijeron». El fuego crepitó entre ellos. La expresión de Daniel se ensombreció. «Así que cuando tu compañero murió, esperaban que tú también murieras, pero no fue así». Exhaló lentamente, negando con la cabeza. «Y te exiliaron por eso». Ella asintió. «Pensaron que algo andaba mal conmigo, que mi vínculo era débil, que era antinatural». La palabra le sabe amarga a Ed. «Yo también lo pensé durante mucho tiempo». Daniel la estudió, su mirada fija e indescifrable. Finalmente habló. «No es así como funciona el amor». A Lian se le cortó la respiración. Amor. Nunca antes había usado esa palabra, no para lo que tenía con su compañero, no para aquello que se había decidido por ella, escrito en su biología antes de que tuviera opción. Le habían enseñado que su vínculo era irrompible, que los químicos en su sangre dictarían sus sentimientos, los harían reales, pero si eso hubiera sido cierto, habría muerto con él. En cambio, había vivido no porque lo amara, sino porque no lo amaba. El fuego parpadeaba entre ellos, pero ya no era el único calor en la habitación. Daniel se movió ligeramente, apoyando los brazos en las rodillas. «Parece que nunca tuviste opción», murmuró. Una sonrisa sin humor se dibujó en los labios de Lian. «La opción nunca fue parte de esto», exhaló Daniel, frotándose la mandíbula con una mano. «Sí, bueno, tal vez debería haberlo sido». Ella no supo cómo responder a eso. Solo sabía que, por primera vez en su vida, no tenía miedo de lo que sentía ni de lo que no sentía. Un escalofrío la recorrió, aunque esta vez no era por el frío.
Daniel lo notó de inmediato. Sin dudarlo, buscó en su mochila y sacó otra manta. Dudó solo un instante antes de inclinarse hacia adelante y cubrirla con ella. Sus dedos rozaron su clavícula mientras ajustaba la tela. Un toque fugaz, cálido a pesar del frío. Lian inhaló bruscamente. Debería haberse apartado, pero no lo hizo. Daniel no movió las manos, seguía apoyadas en ella. La apoyó suavemente en sus hombros, ahora estaba cerca, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la aspereza de su piel, la forma en que la luz del fuego proyectaba sombras sobre su rostro. Por un momento, ninguno de los dos habló, y luego, lentamente, él levantó una mano y apartó un mechón de cabello de su mejilla. Su pulso se aceleró, no sabía que la sobresaltaba más, que él lo hubiera hecho o que ella se lo hubiera permitido. La mirada de Daniel se posó en la de ella, escrutándola. Él no se apartó, ni ella tampoco. Sentía la garganta oprimida, el pecho demasiado lleno. Había pasado toda su vida creyendo que el amor era algo predeterminado, algo decidido por la biología, pero esto era diferente, esto era algo real, algo que nunca había tenido la oportunidad de elegir, y por primera vez pensó que tal vez sí la tendría. La primera señal de peligro fue un sonido, un zumbido mecánico bajo que apenas se registró bajo el viento aullante. Al principio, Lan pensó que era su imaginación, solo el cambio de tormenta sobre el hielo jugándole una mala pasada a su mente exhausta. Pero entonces Daniel se tensó a su lado, inclinando ligeramente la cabeza, con la expresión endurecida. Él también lo oyó. Ella se giró hacia el sonido justo cuando el cielo se abrió con una luz blanca penetrante. El profundo zumbido resonante. El zumbido de los propulsores llenó el aire, haciéndose cada vez más fuerte mientras una elegante nave plateada descendía de la oscuridad. Su casco metálico brillaba contra el paisaje helado. Se le cortó la respiración. La habían encontrado. El instinto se apoderó de ella. Agarró a Zor, atrayéndolo hacia sí mientras una ola de pánico la recorría. Daniel ya se movía, poniéndose de pie con una facilidad casi de práctica. Su mano se dirigió a su arma y su mirada se posó en ella. «Amigos tuyos», dijo con voz firme, pero con un tono cortante. A Lian se le revolvió el estómago. «No». La nave aterrizó suavemente, una muestra de la ingeniería de Bar. Era pequeña, no una nave de guerra, pero no necesitaba serlo. Los Bar y los ejecutores no eran soldados, eran algo mucho más eficiente. Verdugos que nunca portaban armas porque nunca las necesitaban. Un siseo agudo rasgó la noche cuando el RP de aterrizaje se extendió desde el frío interior de la nave. Figuras emergieron, con sus largas capas ondeando al viento helado. Su presencia era como una herida en el páramo helado, demasiado precisa, demasiado controlada. Intacta ante los elementos que casi la habían matado. Lian los reconoció de inmediato. No estaban allí para negociar. Daniel permaneció de pie. Firme a su lado, su postura se movió ligeramente, como la de un depredador evaluando la amenaza que tenía delante. Aún no había sacado su cuchillo, pero ella podía sentir la tensión que emanaba de él, enroscándose justo bajo la superficie. El ejecutor principal dio un paso al frente. Sus ojos plateados la evaluaron con fría indiferencia. Su rostro le era familiar. Uno de los emisarios ancianos, un hombre que una vez había pronunciado su destino como si no fuera más que un detalle administrativo. «Eres difícil de encontrar», dijo con suavidad. Liran tragó saliva, luchando contra el nudo en la garganta. «No deberías haber venido». Él ignoró la afirmación. Su mirada se dirigió a Zor, aún acurrucado contra su pecho. Su expresión permaneció impasible, pero algo cambió en su postura, un cálculo silencioso. «¿Sabes por qué estamos aquí?» Ella lo sabía. Lian nunca debió sobrevivir cuando su compañero murió. Se suponía que debía haber seguido su camino. Esa era la forma de su gente, la ley inquebrantable escrita en su propia biología. El hecho de que no lo hubiera hecho, el hecho de que hubiera sobrevivido, la convertía en una anomalía, una amenaza,
y las amenazas no podían existir. Asumimos que pereciste en la tormenta, continuó el ejecutor, inclinando ligeramente la cabeza. Parece que nos equivocamos. Liran apretó a Zorai contra sí. Su instinto le gritaba que corriera, pero no había a dónde ir. No vamos a volver, dijo. Los labios del ejecutor se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Te equivocas. Nunca debiste regresar. Un frío lento y penetrante se extendió por su pecho. Daniel dio un paso al frente. Su presencia era como un muro entre ella y los ejecutores. ¿Quieres explicar qué demonios significa eso? El ejecutor principal apenas lo miró. Su mirada recorrió a Daniel como si no mereciera su atención. Exhaló suavemente, como si consintiera a un ser inferior. Es un error en nuestro sistema, dijo. Un error que debe ser corregido. El pulso de Lan retumbaba en sus oídos. No estaban allí para llevársela de vuelta, estaban allí para borrarla. En el fondo, había esperado este momento. Lo supo desde el segundo en que desafió el orden natural. Su gente jamás la dejaría existir, pero saberlo no lo hacía más fácil. Daniel cambió de postura de nuevo. Ya no era meramente defensiva, sino que se preparaba para algo más. ¿Estás diciendo que viniste hasta aquí solo para matarla? Había algo. Su voz, ahora letal y silenciosa, lo observó un instante antes de asentir lentamente. Correcto, apenas pronunció la palabra cuando Daniel, con un movimiento fluido, lo agarró por la capa, lo jaló hacia adelante y lo estrelló contra el casco del barco con la fuerza suficiente para resquebrajar el hielo bajo ellos. Los demás se pusieron rígidos, pero ninguno se movió. No te los llevarás, dijo Daniel con voz baja y firme, pero bajo ella se escondía algo mucho más peligroso que la ira, la certeza. El ejecutor permaneció impasible, a pesar de que la hoja ahora descansaba justo debajo de su garganta. Apártate, dijo Daniel, presionando el cuchillo ligeramente, lo suficiente para advertir. No va a suceder. Un destello cruzó los ojos plateados del ejecutor. No miedo, sino algo parecido a la confusión. Había esperado sumisión, había esperado inevitabilidad. Había subestimado lo que los humanos estaban dispuestos a hacer por las personas que les importaban. Lian no podía respirar. Debería decirle a Daniel que se detuviera, debería calmar la situación antes de que empeorara. Pero no lo hizo, porque, por primera vez en su vida, alguien luchaba por ella, no por obligación biológica, no por programación, sino por elección propia. El fuego crepitaba débilmente a lo lejos, apenas resistiendo la oscuridad de la noche. El ejecutor, mirando a su subordinado, ordenó, «Alto». Los demás ejecutores dudaron, y uno a uno bajaron las manos. Daniel no se movió, su espada permaneció donde estaba. «Déjenlo ir», dijo Liran en voz baja. Tras una larga pausa, Daniel exhaló bruscamente y soltó su agarre, retrocediendo. El ejecutor se irguió, ajustándose la capa con sumo cuidado. Sostuvo la mirada de Lan. Su expresión era indescifrable. «No volverán a perseguirte», dijo. «Para nuestra gente, ya no existes». Lian sintió que algo en su interior se resquebrajaba. Había pensado que sentiría alivio al llegar este momento, pero en cambio, solo sintió el peso de la irreversibilidad. Había sido borrada. Los ejecutores se dieron la vuelta y se retiraron rampa arriba sin decir una palabra más. Los demás lo siguieron, silenciosos y controlados. Un instante después, los propulsores de la nave rugieron de nuevo, tan repentinamente como habían llegado, desaparecieron. El silencio que dejaron tras de sí fue. Liran, sofocada, dejó escapar un suspiro lento y tembloroso. Daniel se giró hacia ella, con la mirada penetrante. «¿Estás bien?». Miró a C, aún a salvo en sus brazos, y luego a Daniel, que permanecía allí de pie como una fuerza inamovible entre ella y el resto del universo. Tragó saliva con dificultad. «Creo que sí», dijo. No estaba segura de si era verdad, pero por primera vez deseaba que lo fuera.
El viento había cesado, pero el silencio que había dejado era peor. Lian se quedó paralizada. Soria se aferró a su pecho. Su corazón latía con fuerza, como un tambor frenético contra sus costillas. Los cuerpos de los invasores yacían inmóviles en la nieve, su sangre filtrándose en el hielo, oscuro y brillante bajo el pálido resplandor de las dos lunas. Daniel seguía en pie, pero apenas. Su cuchillo se le resbaló de los dedos, aterrizando silenciosamente en la nieve. Su respiración era entrecortada y desigual, y cuando se tambaleó, Liran se inclinó hacia adelante. Antes incluso de darse cuenta de que se movía, lo atrapó justo cuando sus piernas cedieron, bajándolo con cuidado al suelo helado. Su peso era pesado contra ella. Su cuerpo estaba anormalmente cálido a pesar del aire gélido. Los dedos de Lan encontraron la herida en su costado. Pegajosa de sangre fresca, demasiada sangre, su garganta se tensó. «Eres un idiota», Daniel soltó una risa débil. «No es la primera vez que oigo eso hoy». Presionó con más fuerza la herida, intentando detener la hemorragia. «Mantente despierto». Sus labios se curvaron ligeramente. «¿Por qué te preocupas por mí?» Sí, no lo dijo. No podía. En cambio, frunció el ceño, buscando los restos desgarrados de su capa. «No te vas a morir aquí, Daniel». Su mirada se alzó hacia ella. Algo indescifrable cruzó sus ojos. «Solo usas mi nombre cuando hablas en serio». «Hablo en serio», exhaló, más un suspiro que una risa. Levantó la mano, rozando su muñeca apenas, lo suficiente para que sintiera la aspereza de su piel, el calor bajo el frío. «Lan». Su voz era más baja, más suave. «Ganamos», negó con la cabeza. «Todavía no», exhaló de nuevo, cerrando los ojos por medio segundo, demasiado tiempo. El pánico la invadió. Le agarró la cara, obligándolo a mirarla. «Quédate conmigo», ordenó. Abrió los ojos, nublados pero aún enfocados. «Mandón», murmuró, pero no había nada real. La lucha se reducía a las palabras. Lian le aplicó una venda improvisada en el costado, ignorando el temblor de sus manos. «De verdad que no sabes cuándo callarte, ¿verdad?» Daniel sonrió con sorna, o al menos lo intentó. No, tragó saliva, luchando contra la opresión en su pecho, contra el miedo que amenazaba con consumirla por completo. Casi lo había perdido, y darse cuenta de ello era insoportable. «Lian», murmuró de nuevo, con la voz más ronca, ahora más débil. Ella sostuvo su mirada y algo cambió entre ellos. El mundo siempre le había dicho que el amor debía ser algo biológico, químico e inevitable, pero esto era algo completamente distinto, algo elegido. Los dedos de Daniel que encontraron su muñeca de nuevo, esta vez rodeándola, anclándose a ella. Se estremeció ante la calidez de su tacto, ante la forma en que le recorría las venas algo desconocido, algo crudo, aterrador y completamente real. Su respiración se entrecortó cuando su pulgar trazó lentos y deliberados círculos sobre su piel. La estaba estudiando, escrutando su rostro como si buscara algo. «Estás conmocionada», murmuró. «Tú también», replicó ella, con la voz apenas un susurro. Él exhaló, deslizando la mano por su brazo, rozando su piel. El calor que dejó tras de sí. Lian no lo detuvo, no se apartó cuando sus dedos se deslizaron hasta acariciar su mejilla, cuando su pulgar rozó la comisura de sus labios. Nunca antes la habían tocado así, ni se le había permitido desearlo, pero lo deseaba con desesperación. Se inclinó hacia él antes de poder evitarlo, su aliento mezclándose con el de él, el espacio entre ellos desapareciendo. Sus frentes se tocaron primero, luego sus narices, y finalmente sus labios. Fue un beso tentativo al principio, suave y cauteloso, como si le diera la oportunidad de detenerse, de alejarse, pero no lo hizo. En cambio, se acercó más, sus dedos enredándose en la tela de su abrigo, atrayéndolo hacia ella. Daniel dejó escapar un suspiro bajo y tembloroso contra sus labios antes de besarla más profundamente,
más despacio, como si hubiera estado esperando este momento, como si la hubiera estado esperando a ella. Lian no estaba segura de cuánto tiempo permanecieron así, enredados en el calor a pesar del frío, en algo frágil pero irrompible. Pero cuando finalmente se separaron, Daniel sonrió levemente, cansado pero sincero, y Lian supo sin duda que había tomado su decisión. La noche era inquietantemente silenciosa. Los cuerpos de los invasores yacían inmóviles en la nieve. La sangre, oscura contra el hielo que ya comenzaba a congelarse bajo el gélido abrazo del viento, había terminado. El peligro había pasado, pero Lian no podía moverse porque Daniel seguía sangrando. Presionó una mano temblorosa contra su herida, sintiendo el calor de su sangre filtrándose entre sus dedos y tiñendo la tela de su abrigo. Él estaba sentado contra una losa de hielo irregular, su respiración entrecortada, su rostro más pálido que nunca. Por primera vez desde que lo conoció, parecía frágil. Eso la aterrorizaba. «Mantente despierto», ordenó, presionando con más fuerza. Daniel dejó escapar un suspiro entrecortado, pero la sonrisa burlona que le dedicó seguía ahí. Seguía siendo él. «No sé, Lian Mandona. Me está empezando a caer bien», frunció el ceño. «Esto no es gracioso. Es bastante gracioso». Él hizo una mueca, pero de alguna manera logró reírse entre dientes. «Como si alguien me clavara un cuchillo en el costado». «Ah, espera». Lo fulminó con la mirada. «Te juro que si te mueres después de todo, ¿me matarás?». Dejó caer la cabeza sobre el hielo, sonriéndole con sorna a pesar del dolor en sus ojos. Un poco redundante, ¿no crees?, preguntó Lian con un nudo en la garganta. Estaba bromeando, porque eso era lo que hacía Daniel. Se reía del peligro, se burlaba de la muerte. Pero esta vez, ella podía ver el agotamiento apoderándose de su cuerpo, el peso de sus heridas arrastrándolo. Estaba perdiendo demasiada sangre y no sabía cómo detenerlo. Le temblaban las manos mientras forcejeaba con las vendas, intentando ajustarlas lo más posible. Su cuerpo estaba caliente bajo su tacto, demasiado caliente. La fiebre ya empezaba. «Esto no funciona», susurró, con la frustración reflejada en su voz. Daniel la estudió, su mirada se suavizó. «Ahora tú», dijo ella, congelándose. «Yo», tragó saliva. «Claro que tengo miedo. Te estás desangrando en medio de la nada y no tengo forma de detenerlo». Él tarareó algo peligrosamente cercano a la diversión en su voz. «Así que sí te importa». Liam contuvo el aliento, sus manos se detuvieron contra su costado. «Daniel», parpadeó, la burla desvaneciéndose ligeramente por la forma en que pronunció su nombre. Esta vez no había ira en su voz, ni exasperación, solo miedo puro y sin filtros, y algo más, algo que no estaba lista para nombrar. Exhaló temblorosamente. Sus dedos, apretando su abrigo, dijo: «No puedes morir». Su expresión se suavizó aún más. «No lo tenía planeado. No es lo que yo». Cerró los ojos, inhaló lentamente y volvió a mirarlo a los ojos, esta vez sin dudarlo. «No puedes morir. No te lo permitiré por una vez». Daniel no respondió con una réplica ingeniosa. En cambio, extendió su mano áspera y callosa y le acarició la mejilla. Liran se quedó paralizada. Su pulgar recorrió su piel con un movimiento lento y deliberado que le provocó una oleada de calor, disipando el frío que se le había instalado en los huesos. Su tacto era suave a pesar de todo, a pesar de la lucha, a pesar del dolor, a pesar de que era él quien se desangraba. Aún así, la consoló. Se le cortó la respiración. Había pasado toda su vida creyendo que el amor era algo predeterminado, algo dictado por la biología y la química, algo que te sucede, no algo que eliges. Pero esto, en este momento, este sentimiento era completamente suyo. No había ningún vínculo que la obligara a acercarse a él, ninguna conexión neuronal que la hiciera sentir así. Lo había elegido y seguiría eligiéndolo.
Los dedos de Daniel se movieron, deslizándose entre su cabello, enredándose allí mientras la atraía hacia sí, sin forzarla. Nunca con fuerza, solo lo suficiente para que supiera que la deseaba, que la quería a ella, y ella no se apartó. Dean se contuvo cuando ella se inclinó, cuando su frente rozó la de él, cuando sus respiraciones se mezclaron en el frío. Sus labios estaban agrietados, ásperos pero cálidos. Cuando finalmente se encontraron, el beso fue lento, vacilante al principio, como si ninguno de los dos creyera que aquello era real. Pero cuando los dedos de Lian se aferraron a su abrigo, atrayéndolo hacia sí, Daniel respondió al instante, inclinando la cabeza para profundizar el beso. No fue perfecto, fue desordenado, desigual. Ambos estaban demasiado exhaustos, demasiado abrumados por el peso de todo lo sucedido. Pero fue real. Y cuando finalmente se separaron, sus respiraciones se mezclaban en el aire gélido. Daniel dejó escapar una risita ahogada. «Así que, ¿esto significa que te gusto?», gimió Lian, apoyando la frente en su hombro. «Lo arruinas todo», sonrió él. «No todo», resopló ella, pero no se apartó, no lo soltó. Por primera vez desde su exilio, desde que la arrojaron al frío para que muriera, no se sentía sola. Había luchado por sobrevivir y ahora, por primera vez, deseaba vivir. El fuego crepitaba suavemente, su resplandor dorado proyectaba sombras parpadeantes contra las paredes del refugio. La tormenta había pasado hacía rato, dejando tras de sí una quietud casi irreal después de todo lo que habían vivido. El aire dentro era cálido, con un tenue aroma a humo y hielo derretido. Laran se sentó cerca de Daniel, sus dedos rozando suavemente el costado vendado. Él sanaba lenta y obstinadamente, como siempre. Las vendas improvisadas aún estaban manchadas de sangre seca, pero lo peor del peligro había pasado. Su cuerpo estaba caliente. Bajo su tacto, la vida, sólida y viva, esas palabras se asentaron en lo profundo de su pecho, un alivio silencioso que no se había permitido sentir hasta ahora. Frente a ellos, Sor estaba acurrucado entre los gruesos pliegues del abrigo de Daniel, sus pequeños dedos verdes aferrados a la tela como si fuera lo más seguro del mundo. Su respiración tranquila y uniforme llenaba el silencio, y de vez en cuando dejaba escapar un suave suspiro, moviéndose ligeramente mientras dormía. Lan pasó una mano suave por su cabello oscuro, apartándolo de su frente. Había estado callado desde la pelea, aferrándose a ella con la silenciosa comprensión de que las cosas habían cambiado, pero esa noche finalmente había caído en un sueño profundo y tranquilo por primera vez en demasiado tiempo. Su hijo se sentía seguro. Exhaló lentamente, sus dedos aún recorriendo distraídamente el costado de Daniel. Él la miraba ahora, con una mirada más suave que nunca. «Deberías descansar», murmuró. Lan negó con la cabeza. «No puedo». Daniel arqueó una ceja, todavía preocupado por mí. Ella sonrió, sin poder reprimir una sonrisa. «Tienes un talento para casi matarte». Sus labios se crisparon. «Y sin embargo, aquí estoy». Ella le lanzó una mirada significativa. «Apenas lo soy». La sonrisa se suavizó y, sin pensarlo, extendió la mano, rozando con los dedos su mandíbula. El contacto fue ligero, casi imperceptible, pero aún así le provocó una oleada de calor. Su corazón dio un vuelco. La mano de Daniel se deslizó hacia arriba, su pulgar trazando un camino justo debajo de su pómulo, lento y deliberado. «Nunca me dijiste», murmuró. Laran tragó saliva. «Te dije que». Sus dedos rozaron su sien, apartándole un mechón de pelo tras la oreja. «Si ibas a matarme tú mismo», parpadeó confundida por un instante antes de comprender a qué se refería. Las palabras que le había espetado antes en la pelea. «Si te mueres, te mataré yo misma». Un escalofrío le recorrió el cuello. «Fuiste un idiota», tarareó divertido. Ahora ella sostenía su mirada, apretando ligeramente los dedos donde descansaban contra él. Ahora vacilaba, con el pulso retumbando en sus oídos.
Ahora no podía imaginar un mundo sin él. Ahora, la idea de perderlo le dolía el pecho como nunca antes. Ahora era innegable lo que había tenido demasiado miedo de nombrar: la expresión de Daniel. Algo indescifrable brilló en sus ojos, algo silencioso y expectante. Le estaba dando espacio, tiempo, pero ella ya no quería tiempo. Laran se inclinó antes de que pudiera arrepentirse, acortando la distancia entre ellos. Su respiración se entrecortó justo antes de que sus labios se encontraran. El beso fue suave al principio, dubitativo, pero cuando sus dedos se deslizaron para enredarse en la tela de su camisa, atrayéndolo más cerca, Daniel respondió de la misma manera. Su brazo bueno la rodeó, anclándola contra él. Sus labios se entreabrieron lo justo para que ella profundizara el beso. No fue apresurado, no fue desesperado, fue una promesa hecha en silencio, con nada más que calidez y la tranquila certeza de lo que siempre había estado creciendo entre ellos. Cuando finalmente se separaron, sus respiraciones se mezclaron en el espacio entre ellos. Daniel exhaló una risita ahogada y murmuró, con la frente apoyada en la de ella: «Tomo esto como una confirmación de que te gusto». Laran puso los ojos en blanco, pero no se apartó. «Te juro que lo arruinas todo». Él sonrió. «No todo», murmuró somnoliento desde el otro lado del fuego, haciéndolos girar a ambos. Sur se movió, frotándose los ojos. Despertó lentamente, parpadeando. Su mirada violeta se movió entre ellos, aún adormilada, antes de que una amplia sonrisa soñolienta se dibujara en su pequeño rostro. «Mamá, feliz», murmuró. Liran inspiró profundamente. Su hijo había visto demasiado, había sentido demasiado miedo para ser tan pequeño. Se había aferrado a ella en cada tormenta, en cada noche de frío, en cada incertidumbre sobre si vivirían para ver otro amanecer. Y sin embargo, ahí estaba, preguntándole si era feliz. Tragó saliva, se inclinó hacia adelante y le dio un suave beso en la frente. «Sí», susurró ella, «soy feliz». Sur emitió un pequeño sonido de satisfacción antes de acurrucarse más en el abrigo de Daniel, ya medio dormida. Liran exhaló, con el corazón rebosante de alegría. Daniel la miraba de nuevo, con una mirada más dulce que nunca. No dijo nada, pero no hacía falta. Ella podía sentirlo. Por primera vez en su vida, no tenía miedo de lo que viniera después. Por primera vez, tenía algo más que sobrevivir. Los tenía a ellos, y nunca los soltaría.